para ustedes. Estoy seguro que después de esta palabra, una de esas 12 uvas va a ser servirle a Dios o servirle con más fervor y más fuerza. Verás la bendición que es para tu vida, verás la bendición que es para nuestras vidas, servirle al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué me hizo ver esta biografía de este siervo de Dios? Me hizo ver que de alguna manera vi de otra manera cómo es que servirle a Dios trae bendición. También vi la importancia de servir, pero sobre todo pude ver algo, hermanos, algo muy importante, que la palabra de Dios siempre se cumple, hermano. Y sabe, estoy seguro que muchos de ustedes han leído la Biblia, le sirven a Dios y hay muchas de las palabras que usted lee y que anhela y todavía no se han cumplido en su vida. Pero hay algo en esta palabra que Dios me daba, que usted va a ver, que me reveló Dios, donde se puede lograr ese objetivo. Depende mucho de nosotros, depende mucho de la forma de cumplir algunas cosas para que verdaderamente la palabra se cumpla. Quiere decir que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo se puede cumplir, hermano. Así que cada promesa que tú ves, cada palabra que has leído en un versículo de la Biblia, es posible que se cumpla en cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Vale la pena servirle a Dios, porque un minuto, hermano, 60 segundos de la bendición de Dios puede cambiar más tu vida que años y años de trabajo y de esfuerzo y de estudios y de trabajar con tus manos. Un minuto de la bendición de Dios te puede transformar tu vida por completo. Por eso vale la pena, hermano, que usted reciba esta palabra esta tarde. Dios me mostraba algo especial y me revelaba algo que con mucho gusto yo se los doy a ustedes. Me mostraba 3 versículos, hermano. 3 versículos que formaban un triángulo. Y cada vértice formaba un versículo, cada vértice de ese triángulo, que son 3, usted sabe, ¿ok? Y dentro de esos 3 vértices de esas palabras, hermano, es donde se cumplen casi todas, si no es que todas las promesas de Dios. ¿A usted le gustaría poder estar dentro de esos 3 vértices y que todo aquello que usted anhela, que usted quiere, que está esperando, se cumpla? Pues hay que entrar en ese circuito, en ese ambiente de Dios, para que usted pueda ver en este 2026 cumplidas las promesas de Dios en su vida, hermano. Es posible, y Dios me mostraba así estas 3 palabras que hoy yo te voy a mostrar. Ponga mucha atención. La primera de esos 3 vértices es Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El primer requisito para estar dentro de ese ambiente, dentro de ese momento donde Dios puede hacer algo en tu vida, es creer. Es practicar en creer. Es hablar en fe. Es profetizar para tu vida cosas que van a pasar. Porque a veces nos vemos ridículos, creemos que es una falacia, pero eso es incredulidad, eso es falta de fe. Y sabes, son cosas que impiden que llegue la bendición de Dios a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestras empresas, a nuestra salud. Lo primero, vea usted un triángulo, lo primero es, usted tiene que creer, porque en el reino de Dios todo se mueve con fe, todo se mueve con fe, absolutamente todo, hermano. Y la fe es aquello que no ves, es aquello que esperas, dice Hebreos 11. Es aquello que esperas, que tú ves, que anhelas, pero que tienes que creerlo en tu corazón. A partir de hoy, yo le invito y le exhorto a que usted crea las cosas que anhela, que las guarde en su corazón, que confíe en que Dios lo va a hacer. Este es el primer vértice, arriba. El segundo vértice de ese triángulo es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Necesitamos buscar el reino de Dios primero. Hay que darle más tiempo a Dios. Es invertir en el reino, en lo que verdaderamente sabemos que en un minuto, le dije, puede cambiar tu vida. A pesar de todos los años de esfuerzo que llevas, en un minuto, si Dios hace así, tu vida cambia. Tus finanzas cambian, tu salud cambia, tu matrimonio cambia, tus hijos cambian. Solo un segundo necesitamos de Dios. Pero ¿qué hay que hacer? Primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y eso significa servirle a Él, buscar lo que a Él le agrada, que es ir por las almas perdidas, predicar el evangelio, ayudar a los más necesitados, visitar a los de las cárceles, hospitales. Buscar a esas personas, estás haciendo lo que a Él le agrada, lo que a Dios le agrada. Le estás sirviendo al mejor patrón que puedas tener en tu vida, al mejor CEO, director que puedas tener, al que te puede dar todo. Primeramente, hermano, póntelo como meta, primero el reino de Dios, pero cúmplelo, hazlo, llévalo a cabo. Anótatelo como un pendiente para tu vida en el 2026. Vamos todos a darle prioridad a Dios y ver los resultados en nuestras vidas. ¿Está de acuerdo conmigo? El tercer vértice de ese triángulo, hermano, es Juan 10:10. Dice la palabra, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero decirte que este tercer vértice tiene que ver con que hay que soportar lo primero de este pasaje bíblico. Porque sí o sí tenemos un enemigo, sí o sí tendremos aflicciones en este mundo. Sí o sí, hermano. Te doy una buena noticia. Aquí adentro de la iglesia o afuera de la iglesia tendremos aflicciones, dice la palabra. ¿Y qué es lo que quiere decir este vértice, esta palabra, verdad, de este triángulo que yo te muestro? Es que sin lugar a duda tienes que soportar y entender que serás atacado, que serás tratado. El enemigo tratará de destruirte, matarte, robarte. Lo va a intentar, ¿sabe cuándo? Todos los días. Todos los días dice que el león, él anda como león rugiente, el enemigo, buscando a quien devorar. Así que tienes que entender que parte del éxito de lo que tú te propongas en el 2026 tiene que ver con soportar. Por eso la palabra se dice así, si el que me sirviere, Dios le honrará. Pero servir lleva consigo también soportar. ¿Está de acuerdo, hermano, conmigo? Y entonces luego viene, dice, vida y vida en abundancia, que es lo que Jesús da. A veces queremos solamente esta parte, ¿verdad? Decimos, Señor, yo quiero vida en abundancia, esa que tú prometes. Pero el Señor te dice, también te quiero decir que hay alguien que se llama ladrón que te va a estar molestando todos los días. Y no quiero que te salgas de la carrera. No quiero que dejes de servir. No quiero que abandones el ministerio. No quiero que te salgas, que te enfríes, que te congeles. Porque después de eso viene la vida y la vida abundante. Ese es el proceso. Entonces, como podrán ver, no sé si aquí Gabriel me hizo me ayudó a hacerlo rapidito, express. Creer, como dice Mateo 9:23, ¿verdad? Darle el primer lugar a Dios, como dice Mateo 6:33. Soportar los ataques del ladrón, como dice Juan 10:10. Si tú te mueves en esto, hermano, viene la añadidura, viene la vida en abundancia. Es un buen motivo este fin de año para decir, me quiero mover en este ambiente, me quiero mover en esto porque quiero ver cumplidas todos aquellos anhelos y proyectos que tengo en la vida, pero voy a invertir en el reino de Dios. Voy a invertir en la palabra de Dios porque te repito, y lo voy a repetir mucho en la predicación, un segundo, un minuto de la bendición de Dios te cambia la vida. No 30 o 40 años de esfuerzo y de trabajo, de sudor,
de lágrimas, un segundo, pero simplemente tenemos que estar aquí, en este circuito. Y le digo una cosa, esto se logra muchas veces, o no muchas veces, siempre, con la madurez espiritual de cada uno de nosotros. Quiere decir que usted va llegando a Cristo, pero con el tiempo usted tiene que ir entendiendo esta parte. Tiene que ir madurando poco a poco, soportando las pruebas y procesos que va uno haciendo. Hace calor. Y entonces, hay una parte donde Dios dejó escrito en la Biblia, hermano, cómo es la madurez espiritual. ¿Usted sabía eso? En Ezequiel 47, habla de las aguas salutíferas. Y entonces Dios nos muestra, ¿verdad?, cómo es que es la madurez de un cristiano. Ahí lo hace de manera metafórica. Dice que te vas metiendo en las aguas, hermano. Primero a los tobillos, dice 1000 codos. Si sabe que le platico porque es cultura general. Antes una medida eran los codos. Es decir, o nosotros decimos, este es 1 metro. No sé si usted sabe, alguien de mi edad, de aquí a acá es 1 metro. Y el codo está aquí. ¿Esto qué es? Medio metro. 1000 codos, 500 metros. Entonces la palabra de Ezequiel 47 dice que todo cristiano camina 500 metros, 1000 codos, con las aguas a los tobillos. Tal vez es cuando vas llegando a Cristo. Cuando llegas, te invitan por primera vez y vas viendo cambios en tu vida y dices, qué padre, qué bonito, es diferente allá afuera. Y luego dice Ezequiel 47 que sigues avanzando en ese río y ya el agua da las rodillas. Cada vez te vas metiendo más. Y luego dice, caminas otros 500 metros y ya el agua te da los lomos, a la cintura. Y luego dice que caminas otros 500 metros y ya no puedes caminar, hermano. Ya no puedes caminar, sino solamente nadando en ese río es como puedes avanzar. ¿Sabe qué significa eso? Es cuando tú menguas y el Señor crece en ti. Es cuando dice, Señor, esto que yo quiero, pero tu palabra dice esto, entonces lo voy a hacer como dice tu palabra. Eso se llama madurez espiritual. En la medida que usted vaya menguando y Dios y su palabra vaya creciendo en usted y vaya dirigiendo la palabra de Dios su vida, en la medida que eso suceda, usted madura espiritualmente. Usted crece espiritualmente. Y entonces Ezequiel 47 termina diciendo así, hermano. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad. ¿Quién quiere sanidad? Y vivirán todo lo que entrar en este río. Son bendiciones de Dios basadas en la madurez espiritual para seguir la palabra de acuerdo al triángulo que te mostré. Siendo obediente a su palabra, cumpliendo su palabra y viendo cómo la palabra de Dios se cumple en ti y en mí. Así funciona el reino de Dios, hermanos. Todos quisiéramos estar ahí, ¿no? En la bendición, en donde hay sanidad, donde hay vida, ¿verdad? En ese río. Pero ¿sabe qué? De los tobillos a nadar hay mucho tramo. Y muchas personas, desafortunadamente, amados hermanos, ahí son reprobados, que esto significa que se enfrían, se atemorizan y se salen, dejan de congregarse o dejan de seguir la palabra de Dios porque verdaderamente creen que las promesas de Dios no se van a cumplir en su vida, no las ven. Caminan 500 metros y no ven, otros 500 metros y no ven, otros 500 metros y no ven. Pero Dios te promete y es fiel para cumplir su palabra que tendrás sanidad y tendrás vida si continúas avanzando y metiéndote con lágrimas, con arponazos, con puñaladas, con raspones, avanzando hacia adelante. Ezequiel nunca dice que iba hacia atrás. Ezequiel dice 500 más y 500 más y 500 más hasta llegar a donde ya no depende de ti, sino tú dependes de Él. Tú dependes de Él. Y ahí es donde viene la bendición de Dios. Pero
hay algunos que se quedan. Y Pablo, el apóstol Pablo, se refirió a esas personas que se quedan en ese camino, en los 500, o en los 1000, o en los 1500, o en la rodilla, o en el lomo, que se quedan ahí. Y Pablo lo decía con esta tristeza, hermano. En Filipenses 3, 18, del 18 al 20, decía, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Pablo estaba llorando, hermanos, que son enemigos de la cruz. Tome nota, enemigos de la cruz. Y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esa tristeza de Pablo, quiero decirles, iglesia, que muchas veces es la tristeza que experimentamos nosotros como pastores. Y se lo digo con respeto y con amor. Porque sabe, hay personas que han llegado a nosotros, o llegan a nosotros, y le decimos, miren, para esa gripa, para esa tos, este es el jarabe, esta es la pastilla, esta es la medicina, esta es la palabra, esta es la acción que tienes que hacer. Pero muchos no se la quieren tomar. Muchos no la quieren llevar a cabo, o no la llevan a cabo. Y entonces nosotros vemos con tristeza cómo son enemigos de la cruz. ¿Y sabe por qué me refiero que son enemigos de la cruz? Porque son aquellos que solamente quieren la bendición de Dios, sin proceso de Dios, ni santificación de Dios. Y así no funciona. Y no es que Dios sea malo, hermanos. Es que Dios nos prepara para recibir. Dios nos prepara para tener un corazón dispuesto para administrar sus bendiciones. Porque te quiero dar una noticia, hermano. Yo no sé si tú conozcas las bendiciones de Dios, pero Dios es sumamente abundante, hermano. Sumamente abundante. Yo oro a Dios porque conozcamos la bendición verdadera de Dios. La que es sumamente abundante, la que excede tus pensamientos, la que excede aquello que tú te imaginas. Así es Dios. Y yo espero que algún día alguien pase aquí a dar testimonio de esa bendición de Dios. De esa que dice, no, yo esperaba esto, pero Dios me dio 10 veces más. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. De todo, Él tiene la capacidad, en un segundo, puede cambiar tu vida. Así es Dios. Y entonces Pablo se entristecía porque muchos solo quieren la bendición, pero no el proceso, no la santificación. Deja esto, deja el otro, deja este pecado, deja el otro. Dios te va limpiando para darte su bendición. Entonces Dios es fiel. Nosotros tenemos que cumplir los requisitos para que la fidelidad de Dios sea derramada en nosotros. Y cuando habla de que solo piensan en lo terrenal, es decir, hermano, que valoran más las cosas que pueden hacer con sus manos. Fíjate bien, cuando Pablo se entristecía por esos que solo pensaban en lo terrenal, estaba diciendo, me entristece ver, como nos pasa como pastores, me entristece ver que a veces confían más en su esfuerzo físico que en la fe, en la palabra y las promesas de Dios. Porque en un tris Él puede cambiar nuestras vidas. Pero hay personas que dicen, bueno, voy a la iglesia, sí, pero saliendo me vuelvo loco para ver cómo logro las cosas que quiero en mi vida. No tengo vida. Me supermato. Entonces no hay confianza en Dios. No digo que no trabajemos, porque dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Quiero aclarar, porque al rato me va a decir las hermanas, pastora, oye, mi esposo no quiere ir a trabajar porque tú dijiste que, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que confiemos en su palabra, que oremos y digamos, Señor, yo confío que en un tris tú puedes cambiar mi vida. Voy a hacer lo que pueda, pero sin descuidar la familia, la salud, sin descuidar a los hijos. Voy a hacer lo que esté en mis manos, pero lo demás, Dios, nada más que truenes un dedo y
cae la bendición. Entonces cuando Pablo se entristece y dice, me entristece porque solo piensan en lo terrenal, está diciendo en los cálculos matemáticos y financieros para mejorar tu economía. Están calculando y no piensan en las promesas de Dios. No piensan en que yo puedo hacerlo en ellos. Falta de fe. Y estas personas en la práctica, tristemente, Pablo se entristecía y Dios, yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? A ver, explícame esto. Y me lo describió muy detallado. Y es que estas personas, hermanos, los que son enemigos de la cruz, los que piensan en lo terrenal solamente, son aquellos hermanos que con el tiempo se quedan paralizados, hermano. Eso es lo triste. Porque no ven las promesas de Dios cumplidas en su vida y se paralizan. Es decir, ya dejan de servir, o se van de la iglesia, es decir, no se congregan, o se enfrían, ¿saben? Venían empujando con fuerza y de momento quitan el pie del acelerador y ya no buscan su llamado, ya no buscan a las almas, se apaga el fuego. Por eso Pablo se entristecía y decía, me entristezco, llorando, decía la Biblia, ¿verdad? Porque eso no debería de pasar. Venimos a buscar al Dios poderoso, amén. Entonces, si creemos en Dios, creemos en su poder, amén, tenemos que confiar en Él. En esta biografía que vi del siervo de Dios, de un brasileño, pude ver, hermanos, la diferencia entre llamados y escogidos. Y también pude ver la diferencia entre lo que son herederos y coherederos. Hay palabra que habla que dice, muchos son llamados y pocos escogidos. También la palabra dice que somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando yo vi la biografía de este hombre, hermanos, pude ver la diferencia entre ambas cosas. ¿Sabe por qué? Porque este varón, este siervo de Dios, quería servirle a Dios alcanzando almas. Ese era su objetivo. Quiero alcanzar las almas perdidas. Era su único objetivo. Y había otros pastores que ya tenían iglesias de 100, 200, 300 congregantes y lo menospreciaban a él, lo veían menos. Y aquellos pastores ya estaban conformes con una iglesia grande, lista, completa. Pero este hombre siguió con valor, con esfuerzo, el llamado de Dios. Dijo, me voy a arrojar a ese río. Tope lo que tope, venga lo que venga. ¿Y saben cuál fue el resultado de la diferencia entre ser llamados y escogidos, herederos y coherederos? La diferencia es que él tuvo una iglesia con 12,000 templos en 27 países en el mundo. Hay diferencia. Dios te honra cuando le sirves. Dios te honra cuando le sirves, cuando verdaderamente cumples su palabra, hermano. Y sabe, hermano, ¿por qué le predico yo esto? Justamente esta es la palabra de Dios que habla de esto. Y si hijos, también herederos. Y aquí es lo que yo le decía, ¿no? Herederos de Dios. ¿Sabe cuándo es usted heredero de Dios? Cuando usted acepta a Jesús en su corazón. Hago la oración de fe y ahí soy heredero ¿de qué? De la salvación. Amén. Pero dice, pero para ser coherederos con Cristo. Es como si hoy te dijeran, vas a ser coheredero del hombre más millonario del mundo. O sea, coheredero es que van 50-50. Dice, coherederos con Cristo, pero ahí viene lo bueno. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos honrados, glorificados. Pablo decía, por favor, no le tengas miedo a la cruz, porque lo que viene después es mejor. ¿Se acuerda del triángulo? Yo le decía, si cree, si es primero el reino, y luego decía, si soportas al ladrón que te va a querer robar, matar y destruir, entonces viene abundancia, añadidura. Y aquí es lo que está diciendo. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, necesitamos cumplir la palabra de Dios.
Algo que también es importante que vi en esta biografía, hermano, que las expectativas que nosotros podamos tener en nuestras vidas no son más grandes que las expectativas que Dios tiene para nuestras vidas. Ni uno mismo se imaginaría lo que Dios quiere para nosotros. Escúcheme bien lo que le digo, hermano. Esto me lo hacía ver el Señor. Ni siquiera nuestra mente se imagina lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Ni siquiera eso, hermano. Por eso la palabra dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es comparable lo que tú te imaginas. No te lo imaginas, amado hermano. Yo le hago una pregunta a todos ustedes, hermano. No me respondan, pero piénselo en su mente. ¿Cómo se ve en 10 años? Estamos a fin de año y hay planes. Pero hay planes para 2026. Pero hay quienes son más estratégicos, dicen planes para 10 años. Mire, hermano, sin que usted me responda, yo creo y pienso que usted debe de pensar pues en la familia, en bienes materiales, en puestos, casas, terrenos, no sé, cosas, clientes, empresas. También en cuestiones ministeriales, porque no quiero dejar los que sí piensan en cosas ministeriales, ¿no? En ser pastor, profeta, a las naciones, ir a predicar a todo el mundo. Puede ser, ¿por qué no? Así se ve en 10 años. Bueno, ¿qué le diría o qué pensaría usted, hermano? O usted, hermano, ¿qué pensaría si Dios le revelara cuáles son los planes para su vida? ¿Qué pensaría si le dijera, mira, lo que pides se quedó muy chiquito? Además de eso, vas a ser presidente de la nación. Si hoy Dios te dijera eso, muchos de aquí diríamos, ay, presidente de la nación. Pues ¿qué es la canción esa, no? Presidente de la nación. O sea, a ver, es mucho, ¿no? Presidente de la República, es mucho. Señor, yo pedí algo grande, pero no tan grande. Oiga, hermano, en la Biblia hay ejemplos que confirman que así es Dios. ¿Sí sabe usted? ¿Sabe cuál es el caso? El de José el soñador. Mire, Dios le dio a él sueños, como tal vez los tienes tú hoy para 2026 y los años que vienen. Sueños, proyectos, planes, se los dio en sueños. Pero se cumplieron y mucho más. Él llegó a ser gobernador de Egipto. Por eso yo le digo que nuestros planes se quedan chiquitos al lado de los planes de Dios. Fíjese, vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Este es el caso de ese sueño que Dios le dio a José. Y yo no sé qué sueño tienes desde niño o ya ahorita de grande. O qué sueño tienes para el 2026, para tus hijos, tu familia, lo que venga. Pero este es el sueño que Dios cargó en José. Leemos, dice, y soñó José un sueño, lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Oiga, hermano, esta es la mente de nosotros. Si hoy Dios dijera, tú vas a ser profeta de las naciones, pastor, o vas a ser gobernador, presidente municipal, posiblemente tu mente diga, ¿será cierto eso? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre ahora, no tan solo a sus hermanos, a su padre y sus hermanos. Y su padre, ¿qué hizo? Le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Otra vez
puede ser nuestra propia mente, apagando los proyectos de Dios en nuestras vidas. Es el tiempo de activar los sueños que Dios ha sembrado en tu mente. Yo sé que tienes sueños grandes. Y también sé que hay sueños que has renunciado porque tus hermanos o tu padre te dijeron, estás loco o loca. ¿Cómo crees que se van a cumplir en tu vida? Ya estás grande, no tienes los recursos, no tienes la capacidad ni las relaciones. No eres de buen habla, como decía Moisés, para ser pastor, predicador, profeta, etcétera. Eso pasaba. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? Había incredulidad total. Pero Dios, hermano, carga sueños en ti y en mí. Yo quiero que a partir de ahora tú veas todos aquellos sueños que tienes desde pequeño o desde hace un tiempo para acá, hermano. Dios los sembró en ti. Créelo. Confía en ti mismo, confía en Dios. Confía en que Dios los puso ahí. Así como a él lo tildaban de loco. A lo mejor tú mismo te tildas de loco o de loca. Bueno, ¿por qué pienso todo esto tan grande, no? Por ahí me recuerda a alguien que está por ahí atrás. Que luego dice, no, un Ferrari. Acá hay un Lamborghini. Tiene 16 años. Digo, qué bonito, ¿no? Tener ese tipo de sueños. Y este hombre, José, hermanos, pues Dios le había dado eso. Pero yo quiero que vea, hermano, algo importante de esta predicación. José estaba ahí, sabía que Dios le había prometido algo. Así como hoy, quiero que sepas que hay promesas para tu vida, para tu vida. Pero, ¿sabe qué, hermano? ¿Se acuerda del triángulo? Hay un ladrón que quiere matar, robar y destruir. ¿Se acuerda? Y que tenemos que soportar eso. Dice Santiago, dice, no, sujetaos a Dios, soportar al diablo y él huirá de vosotros. Así dice la Biblia. Como Juan 10:10. Y sabe una cosa, hermanos, José pasó eso también. Por eso le hablo que ese triángulo se repite y es la forma como llegan las bendiciones abundantes a nuestras vidas. José, sus hermanos conspiraron para matarlo, hermano, aún con la promesa de Dios. Sabe que su hermano Judá se arrepintió de matarlo y entonces propuso mejor venderlo a unos ismaelitas. Lo llevaron preso, esclavo, a Egipto. Llega a Egipto como esclavo. Hermano, con la promesa de Dios. Con la promesa de Dios, pero es que Dios es fiel. Dios nunca te dijo que no ibas a tener aflicciones. Él te dijo, hay un ladrón que te quiere matar, robar y destruir lo que te quiero dar. Pero él permaneció, soportó. La esposa de su patrón lo acusó injustamente de querer abusar de ella. Y lo metieron a la cárcel. Con la promesa de Dios. Hoy tienes promesa de Dios. Hermano, hoy tienes promesa de Dios. Y a lo mejor también hoy estás pasando aflicciones, injurias, vituperaciones, procesos. Pero hermano, llega el día, hermano. Llega el día que la promesa de Dios se cumple. Llega el día en que ya no nadas, te sueltas. Y dices, Señor, está pasando todo esto. Se ve oscuro el cielo, pero tu promesa se va a cumplir. Y llegó el tiempo, hermano, en que José fue honrado por Dios. Dice la palabra, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú, José. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará
todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Está conmigo, iglesia? Si hoy Dios le dijera que fuera presidente de la nación, tal vez no lo creería. Pero este hombre soportó, aguantó y vio la bendición y la honra de Dios. La palabra se llama: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y este hombre fue honrado por Dios. Otro ejemplo, hermanos, sin duda es el apóstol Pablo. Él era estudioso de la palabra de Dios, fariseo, judío, se sabía todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Perseguía a los cristianos equivocadamente y seguramente, así como usted y como yo, estudió para algo, para prepararse, para triunfar, para lograr algo. Él tenía su objetivo. Pero sabe, hermano, Dios le reveló, al igual que a José, sus planes. Cuando él se encuentra con Jesús, se queda ciego, ¿se acuerda? Y entonces le manda a Ananías y dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre Pablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es decir, Señor, me mandas a hablarle a ese hombre que tenía unos planes de matar a los que siguen a Jesús. Pero el Señor le dijo: ve, fíjese bien, hermano, porque instrumento escogido me es este o esta, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está el propósito de Dios, ahí está la promesa de Dios, ahí está el llamado de Dios, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Hay propósito y hay oposición. Usted tiene que llevarse eso, hermano. Porque si le predicamos solo el evangelio de la prosperidad, usted va a decir, en la primer mordida del enemigo va a salir corriendo. ¿Sí sabe cuál es el evangelio de la prosperidad? Pura bendición, 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 bendición. Y los procesos y las aflicciones y la santificación y el dejar las cosas que te estorban, eso se predica también. Porque si no, salimos huyendo al primer ladrido, al primer rugido de león que anda buscándonos devorar. Entonces, este fue el mandato. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al igual que José, hermano, Pablo padeció muchísimo también, pero soportó. Yo no sé quién de aquí esté soportando hoy. Yo no sé quién de aquí esté soportando algo hoy. Pero Pablo, en 2 Corintios 11, se describe todo lo que soportó. Dice la palabra: en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en ciudad, en peligros en el desierto. Él padeció también. Tenía promesa de Dios de ir y estar delante de los reyes, pero también padeció. Él soportó. Juan 10:10, al ladrón que quería robarle, matarle, destruir. ¿Qué? El llamado de Dios, el propósito de Dios, para que viera la vida abundante, la bendición, la añadidura. Pero al final Dios es fiel y Pablo quedó grabado en la Biblia. Él escribió 13, 14 libros, si no me falla la memoria. Quedó plasmado su nombre ahí y así le dijo a Timoteo ya en sus últimos días:
Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, hermano, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Dios le honró a Pablo. Oiga, hermano, ¿y por qué cree que le honró Dios a Pablo? O a José. ¿Quieres saber un secreto? Un secreto de la Biblia. Dios le honró porque soportó. Llévese eso. Dios le honró porque soportó. La promesa ya está. El sueño ya está. Pero Dios te honra cuando soportas la prueba. Por último, sin lugar a dudas, hermano, no hay mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba profetizado que Él iba a llegar y cuál iba a ser la labor y función de nuestro Salvador Jesucristo. Isaías 9, 6, 7, que últimamente se ha leído mucho porque celebramos el nacimiento de Jesús. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Ojo, esto es lo que Dios ya había planeado con el Salvador, con nuestro Señor Jesús. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios estaba diciendo, esto voy a hacer contigo, Jesús, con mi enviado. Ya había un plan y un proyecto de Dios, pero hermano, usted conoce la vida de Jesús, la hemos visto en películas y muchas formas. Desde que nació lo querían matar. Fue menospreciado por su familia. Tal vez algo así te pase a ti. Fue traicionado por un cercano a él. Fue negado por sus amigos. Prefirieron la vida de un ladrón a la vida de él, que era justo e inocente. Fue tentado para que dejara la cruz, para que no fuera a la cruz y muriera por ti y por mí. Fue golpeado hasta la muerte. Pasó procesos. ¿Y sabe por qué Dios lo honró? Porque soportó por ti y por mí. Soportó por ti y por mí. Y aunque Jesús había venido por esto, ¿qué cree, hermano? Dios le dio más. Porque esto no estaba en los planes de Isaías. Filipenses 2, 6 al 11 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. La palabra de hoy dice, el que me sirviere, mi Padre lo honrará. Fue siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le honró, le exaltó hasta lo sumo. Busquen el diccionario, que es hasta lo sumo, es lo máximo. No hay mayor honra. Por eso le digo que es el mejor ejemplo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, esto no estaba en los planes. Pero Dios excede lo que tú esperas de Él. Hermano, llévatelo. Dios excede lo que tú esperas de Él. Si tú soportas y le honras, Dios excede y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dale un aplauso a Él. Gloria a ti, Padre. Soportó, hermano. Soportó. Llévese eso. Ya la promesa está.
Usted tiene promesa en su vida, sueños cargados en su mente, en su corazón, para su familia, para su hijo, para su economía. Ya hay sueños ahí. Ya los tiene, son de Dios para usted. Soporte, hermano. Soporte y verá la añadidura y la bendición abundante de Dios. Dice la palabra, hermanos, en 2 Crónicas 16:9, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto. Dios está buscando quién tiene un corazón perfecto para mostrar su poder a favor de ti. Y ese corazón perfecto tiene que ver con soportar también, con recibir también, porque es parte de lo que Él te está formando para que recibas. Pero también dice la palabra en Lucas 9:62 que Jesús le dijo a sus discípulos, llévese esto también, hermano, porque yo le predico no solo el evangelio de la abundancia, sino el evangelio real, el de Jesucristo. Y Lucas 9:62, Jesús le dijo a sus discípulos, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto en el reino de Dios. Ninguno. Termino con esto, este marco de estas dos palabras. Por un lado, Dios está buscando bendecirte, pero por otro lado te dice, ninguno es apto para que vea las bendiciones de Dios si se echa de reversa, si suelta, si deja, si se separa, si se enfría, si sale corriendo al primer grito. ¿Está conmigo, iglesia? Ponga eso en una de las 12 uvas. Termino con algo, una historia que cierro, muy bella, que tiene que ver con esto. Juan Marcos era un siervo de Dios que acompañó a Bernabé y a Pablo en algunos viajes misioneros. Pero un día, Juan Marcos se retiró, miró atrás, se enfrió, dejó de ir a la iglesia. Póngale el nombre que usted quiera. Un día él cayó y los dejó. Pasado el tiempo, Pablo y Bernabé juntos decidieron volver a visitar todas las iglesias de los primeros viajes. ¿Y sabe qué, hermano, hermana? Bernabé vio a Juan Marcos, ese que se había retirado, ese que se había enfriado, ese que se había caído. Y le dijo, Pablo, hermano, vamos a jalar nuevamente a Juan Marcos. Vamos a echarle la mano a Juan Marcos otra vez. Pablo, el gran Pablo, dijo, no, yo no lo llevo porque nos dio la espalda. El gran Pablo, hermanos. Pero Bernabé dijo, yo sí me lo llevo. Yo sí me llevo a Juan Marcos, el que se enfrió, el que ya no va a la iglesia, el que dejó de servir. Yo sí me lo llevo. Y a partir de ahí, Pablo y Bernabé se separaron. Pablo se fue con Silas y Bernabé se llevó a Juan Marcos. Escuche bien, iglesia, escuche bien, hermano, escuche bien. Ese Juan Marcos fue el hijo espiritual del apóstol Pedro. ¿Y sabe qué? Ese Juan Marcos escribió uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Marcos es Juan Marcos, ese que había caído,
que había abandonado y que Pablo le había dicho, yo no lo quiero, Bernabé le dijo, ven, levántate. Hermanos, la palabra de hoy es tú, Bernabé. Y hoy te dice, levántate otra vez. Ven a servirme otra vez. Actívate otra vez. Enciéndete otra vez. Que aún me falta mucho por hacer con ustedes. Yo no sé ustedes, pero yo ya tengo mi deseo para 2026. Y es esta palabra que Dios me dio. Me habla, Bernabé me habla y me dice, dale más. Cree en mí, Mateo. Primero yo. Soporta y verás la añadidura y verás la vida abundante de Dios. Un minuto, un segundo de la bendición de Dios te puede dar más que toda la inversión que hagas en tu vida y esfuerzo que hagas en tu vida. Así que yo quiero que te pongas de pie, hermano, porque quiero orar por ti para que esta palabra quede sembrada en tu mente y en tu corazón, y que así como Bernabé jaló a Juan Marcos, hoy, amados hermanos, amada iglesia, que cerramos este año, que esa palabra sea tu Bernabé, esta palabra de hoy, y que no te olvides de esta palabra cuando estés haciendo tus proyectos y planes para 2026, que en tus planes esté creer, que en tus planes esté primero el reino de Dios y su justicia, y que en tus planes esté soportar a ese ladrón que te va a querer robar todo aquello que Dios preparó para ti, no tan solo en el 2026, para toda tu vida. Y que después de eso, hermano, la fórmula dé como resultado que vengan a ti todas las añadiduras, y que dé como resultado que venga a ti la vida y vida en abundancia que Jesús prometió. Así que yo oraba y le pedía al Señor que esta palabra quedara sembrada en ti, porque sabes, Dios nos quiere dar, pero hace falta que aprendamos el verdadero evangelio de Jesús. No solo es abundancia, 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 también hay procesos, también hay que ser fieles y soportar para recibir. Vamos a orar, cierre sus ojos. Padre Santo, Señor, estamos a escasos, Señor, días de terminar este año. Te damos gracias porque hasta aquí nos has permitido llegar, Padre. Yo sé, Señor, que hay sueños, hay promesa y hay proyectos en la vida de mis hermanos, en sus mentes y en sus corazones. Padre, desempolva todo aquello que su propia mente, sus hermanos o su papá le dijeron, no seas ridículo o ridícula, eso no se va a cumplir en ti. Padre, reprendemos esos pensamientos, Señor. Reprendemos esos pensamientos porque apagan el sueño tuyo, papá Dios. Así que, Padre, yo te pido que desempolves cada uno de los planes y proyectos de mis hermanos, Señor. Padre, que puedan cohabitar en ese triángulo de tu palabra, creyendo en ti, a pesar de que la realidad actual no sea lo que ellos esperan, pero que crean, confíen en esa promesa, Señor, en que eres un Dios bueno, que nos amas, que quieres lo mejor para nosotros. Y que también, Señor, yo pido, Señor, que siembres en mis hermanos el que puedan poner primeramente el reino de Dios y su justicia, Padre, para que tú les traigas añadidura. Padre, que haya más tiempo de servicio a Dios en este 2026, Padre. Abre ministerios, revélales, Padre, servicio a los más necesitados, Padre. Ayúdame a mí también, Padre, para darte más de mi tiempo, Señor, para menguar en las cosas terrenales, para menguar en las cosas que me preocupan, porque creo que la bendición viene de mi esfuerzo y de mi trabajo. Ayúdame a darte más tiempo a ti, ayúdame a cumplir con el llamado, Padre.
Ayúdame, Señor. Quiero dar más de mí a ti, Señor. Ayúdame, Padre, también a soportar, porque sé, Señor, que tendré aflicciones. Sé, Padre, que tendré obstáculos que impedirán o querrán impedir las promesas que tú tienes para mí. Pero, Padre, ayúdame a soportar, orando, ayunando, siendo firme en tu palabra, no alejándome, no desviándome, no enfriándome, Señor, sino al contrario, aún con lágrimas, aún con flechas en mi espalda, Señor, quiero seguir caminando porque ¿sabes qué, Dios? Quiero que nos permitas en este 2026 ver la añadidura, ver esa vida y vida abundante, Señor. Confiamos en ti, Señor, creemos en ti, Padre, porque dice tu palabra, si alguno me sirve, mi Padre le honrará, Padre. Así que te damos gracias, Dios, porque sabemos, Padre, que siguiendo tu palabra, con un solo segundo de tu bendición, nos alcanza para cambiar toda nuestra vida y la de nuestra descendencia, Padre. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y adoramos a Dios, hermano. Vamos a alabar a Dios. Ahí donde está, conéctese con Él, hermano. En Él tenemos